Continuamos este recorrido con la poesía de Ziani y hoy, en nuestra 15ª exploración de su obra, presentamos un nuevo poema de su creación. El poema que escucharemos en este episodio lleva por título Recuerdo, y es una pieza que, bueno, ya desde el principio se nota que es un homenaje muy personal, una evocación, la verdad, muy cálida, muy sentida hacia alguien importante. De hecho, es que no hay duda. El poema empieza con una dedicatoria clarísima. Este poema se lo dedico a don Emeterio Gutiérrez Albelo, maestro y poeta de Icod de los Vinos. Vamos, que nos sitúa perfectamente. Es un tributo a una figura concreta, muy ligada a la cultura y al paisaje de Tenerife. Claro. Y esa dedicatoria, fíjate, es más que una simple formalidad, ¿eh? En poesía, dedicar una obra es como tender un puente. Es reconocer una influencia o una admiración muy profunda. Al elegir a un maestro y poeta local, de Icod, Ziani no solo está honrando a la persona, también está, de alguna manera, reivindicando la importancia de esas raíces culturales, de esas figuras que, bueno, a veces quedan un poco al margen de los grandes nombres, pero que son clave en su entorno. Se percibe una conexión, un respeto por ese legado cercano. Totalmente. Y la forma en que Ziani elige evocar a Emeterio es muy significativa. No es un retrato quieto, ¿sabes? Lo pinta en plena acción creativa. Cito los versos, mira. Jugaba la pluma entre tus dedos enlazada, dibujada en un papel, en un rito de amor ilusionada, cual bailarina experta redondea las letras de un poema que brota de tu mente sin pensarlo. Es que es una imagen llena de movimiento, de una facilidad casi mágica, ¿no te parece? Sí, sí. Es una metáfora fascinante, esa de la bailarina experta. Porque no habla de esfuerzo, ¿eh? No habla de lucha con la palabra. Habla de gracia, de fluidez, de un dominio tan interiorizado que parece, pues eso, natural, espontáneo. Él jugaba la pluma, y eso de que brota de tu mente sin pensarlo, sugiere una inspiración muy directa, casi como si la emoción y la idea fluyeran sin más hacia el papel. Lo presenta como, bueno, como un arte en movimiento, una especie de danza sobre la página. Exacto, una danza. Y esa danza de letras que dibujaba. El poema nos da algunas pistas, ¿verdad? Plantea como una alternativa, pero que en realidad son dos caras de lo mismo. Exaltando a tu Icod de tus amores, o quizá a tu Cristo del Calvario. Ahí se perfilan dos ejes claros, el amor a su tierra, Icod, y una fe muy arraigada. Exacto, no parecen opuestos para nada. Son como complementarios, los pilares de su identidad, tal como lo presenta el poema. Y refuerza la idea de la fe un poco más adelante, ¿no? Cuando dice, ¿de quién fuiste un cristiano devoto? ¿De quién llevaste siempre relicario? Son pinceladas que dibujan a un hombre muy anclado en su lugar y en sus creencias. El licor de tus amores y el Cristo del Calvario, pues eso, se presentan como las fuentes de esa poesía que según esta evocación le salía tan natural. Sus grandes amores, vamos. Y entonces el poema cambia un poco de atmósfera. Nos lleva a otro momento, a una visita a un lugar que guarda la memoria física de Emeterio. Quizá un museo o una habitación, dice. Ayer me acerqué hasta tu museo, donde están tus recuerdos descansando, y vi muerta de pena aquella pluma, y de celos el tintero se ha secado. Uf, es una imagen de quietud, pero cargada de melancolía, ¿verdad? Los objetos que antes estaban, digamos, vivos en sus manos, ahora parece que sienten su ausencia. Es muy potente cómo usa la personificación. Esa figura que da cualidades humanas a los objetos. La pluma muerta de pena, el tintero seco de celos. Es una manera muy lírica, muy bonita, de expresar ese vacío que deja el creador. Las herramientas están como incompletas sin el artista. Sugiere una conexión casi vital entre el poeta y sus instrumentos, como si la vida de esos objetos solo existiera en el momento de crear juntos. Su silencio ahora es un lamento mudo. Sí, pero fíjate qué interesante porque esa melancolía de los objetos contrasta mucho con lo que pasa con la obra. Justo después leemos, ya los folios se te han quedado amarillos, pero eso sí, con tus poemas resaltados. Y lo más revelador, el único feliz era aquel folio que mostraba tus poemas muy ufanos.
Aquí hay un giro, ¿eh? El soporte físico, los folios, envejecen, se ponen amarillos, pero el contenido, los poemas, no solo siguen ahí, sino que están resaltados, incluso ufanos, orgullosos. Ahí está una de las claves del poema, yo creo. Esa tensión entre lo físico que muere, el poeta, sus herramientas, y el arte que perdura. Mientras la pluma y el tintero están ahí, quietos como de duelo, los poemas en los folios, aunque estén marcados por el tiempo, tienen una vitalidad propia, están resaltados, ufanos. La palabra escrita adquiere una vida independiente que desafía el paso del tiempo y la ausencia del autor. Es la afirmación de que la creación perdura, que la voz del poeta sigue sonando con orgullo desde la página. Y esa idea, la de la perdurabilidad del recuerdo, se convierte en el corazón de la siguiente parte del poema. Ciani parece buscar y encontrar la huella de Emeterio en distintos sitios, como tejiendo una red de memoria. Empieza por lo más directo. Dibujado entre las letras se ha quedado tu recuerdo. La propia escritura como el primer lugar donde vive su esencia. Claro, es el legado más tangible, el testimonio directo. Y es bonito eso de dibujado entre las letras. Es como decir que su recuerdo está no solo en el significado, sino en la forma misma de su lenguaje, en el trazo de su voz. Pero no se queda solo en el papel. El poema proyecta ese recuerdo al paisaje de Icod, a lo más icónico. Y junto al drago que se ha quedado solo, aunque no sea ya ningún misterio, rezagado entre las sombras, ha quedado tu recuerdo. El drago milenario, símbolo de permanencia, de identidad canaria. Y aquí se convierte en guardián de su memoria. Integrar el recuerdo en el drago es un gesto muy poderoso, sí. Conecta al poeta no solo con su obra, sino con la tierra, con la historia profunda de la isla. El recuerdo deja de ser algo solo intelectual o literario y se funde con la naturaleza, con las sombras de un ser vivo que es ancestral. Es como si la esencia del poeta pasara a formar parte del propio paisaje que él amó y describió. La memoria se vuelve telúrica, se arraiga. Y de la tierra a la costa, otro elemento clave del paisaje isleño. Así en la playa de San Marco, mirando ese horizonte que es tan bello, dibujado entre las nubes, ha quedado tu recuerdo. Pasamos de las sombras del árbol a la inmensidad del cielo y el mar. Fíjate en la progresión, es interesante. De lo concreto, las letras, a lo ancestral y terrestre, el drago, y de ahí al más etéreo, más expansivo, las nubes sobre el mar. El recuerdo de Emeterio parece impregnarlo todo. La cultura, su obra, la naturaleza más emblemática, el drago, y el paisaje que se contempla a diario, la playa, el horizonte. No está encerrado en un sitio, sino que se expande, se proyecta, se hace presente en muchas facetas del mundo que le rodeaba. Y esa frase que se repite, ha quedado tu recuerdo, al final de cada una de estas localizaciones, letras, drago, nubes. Funciona casi como un mantra, ¿no? Subraya esa persistencia de la memoria en distintos planos. Sin duda, funciona como un leitmotiv, un hilo conductor que machaca la idea central. La memoria no se ha ido, sino que se ha sentado, ha encontrado sitios donde quedarse. Y el uso del pretérito perfecto, ha quedado, indica eso, una acción pasada pero que sigue relevante ahora. El recuerdo se estableció ahí y sigue vibrando. Convierte las letras, el drago y las nubes en una especie de relicarios vivos que guardan la esencia del poeta. Y todo este recorrido por los ecos de la memoria de Emeterio, pues desemboca en unos versos finales que son pura emoción personal. Un deseo muy profundo de quien escribe. Dice, como el folio, en el drago y en las nubes, con el sabor de nuestro suelo isleño, ojalá se quede en mi alma para siempre. Tu recuerdo, Emeterio, tu recuerdo. Es casi una plegaria íntima. Es un cierre que lo condensa todo y lo eleva. Recoge los lugares donde ha encontrado el recuerdo. La obra, el folio, la naturaleza, el drago, el paisaje, las nubes. Les añade esa cualidad esencial, el sabor de nuestro suelo isleño, que lo envuelve todo, y expresa el anhelo de interiorizar esa memoria, de hacerla parte de uno mismo, en mi alma, para siempre. Ya no es solo constatar que el recuerdo está fuera, sino el deseo de guardarlo dentro. Claro, el recuerdo de Emeterio se convierte así en un patrimonio personal, íntimo, que se quiere preservar activamente. Y la repetición final del nombre y la palabra clave, tu recuerdo, Emeterio, tu recuerdo, tiene una fuerza enorme. Sella el poema con una nota de afecto profundo, de admiración que perdura. Es la culminación perfecta, ¿sí? Después de buscar las huellas fuera,
El foco vuelve al interior, al deseo de que esa esencia poética, humana, arraigada en su cultura, se convierta en una presencia constante en el alma de quien recuerda. Y el propio poema, al hacer este homenaje y expresar este deseo, se convierte en un acto más para asegurar esa permanencia, para mantener viva la llama de esa memoria compartida. Un poema, en definitiva, que nos habla de admiración, de legado cultural y de cómo la memoria de las personas que nos marcan puede encontrar anclajes sorprendentes en sus palabras, en los paisajes que habitaron y, sobre todo, en el espacio íntimo del recuerdo de quienes le siguen. Nos deja pensando, la verdad, en cómo construimos y mantenemos vivos nuestros propios homenajes personales. Dejemos que sea Ciani quien lo comparta con nosotros. Este poema se lo dedico a don Emeterio Gutiérrez Albelo, maestro y poeta de Icó de los Vinos. Se titula Recuerdo. Jugaba la pluma entre tus dedos enlazada, dibuja en un papel en un rito de amor ilusionada. Cual bailarina experta, redondea las letras de un poema que brota de tu mente sin pensarlo, exaltando a tu Icó de tus amores, o quizá a tu Cristo del Calvario, de quien fuiste un cristiano devoto, de quien llevaste siempre el relicario. Ayer me acerqué hasta tu museo, donde están tus recuerdos descansando, y vi muerta de pena aquella pluma, y de celos el tintero se ha secado. Ya los folios se te han quedado amarillos, pero eso sí, con tus poemas resaltados. El único feliz era aquel folio que mostraba tus poemas, muy ufanos. En el folio se quedaron tus poemas, y los muestran exaltados, muy contentos. Dibujado entre las letras se ha quedado tu recuerdo. Y junto al drago que se ha quedado solo, aunque no sea ya ningún misterio, rezagado entre las sombras, ha quedado tu recuerdo. Así, en la playa de San Marcos, mirando ese horizonte que es tan bello, dibujado entre las nubes, ha quedado tu recuerdo. Como en el folio, en el drago y en las nubes, con el sabor de nuestro suelo isleño, ojalá se quede en mi alma para siempre tu recuerdo, Emeterio, tu recuerdo.